los que le salieron a ese palo, porque se pegó una cargada de chiles, pero exagerado. ¿Por qué? Porque cuando se practica un principio y tú lo crees en tu corazón, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta, mi hermano. Y si le contara todas las historias de que he visto en mis padres que practicaban las primicias, algunas ya se las he contado. Eso es ver la gloria de Dios. Cuando nosotros traíamos esa canasta acá de frutas y de verduras en mi casa, ese año, la primera vez que lo trajimos, yo tuve el cuidado de estar pendiente a ver si algún día faltaba fruta o verdura. Y ya estaba por terminarse y bueno, mañana vamos a ir a comprar. Y de repente, aún acá del banco alimentario, llegaba la fruta y llegaba la verdura. Porque Dios te provee, Dios cuida cuando tú le crees a Él. Así es que tiene la oportunidad. Hoy estamos en el mes de las primicias. Le dije Isaías capítulo 40 versículo del 1 al 11. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y los torcidos se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El tema de esta tarde le hemos titulado Viviendo los tiempos. Viviendo los tiempos, mis hermanos, porque este mundo sigue su curso. Amén. El mundo, mis hermanos, desde que fue creado y fue poblado según Dios lo estableció, y por causa del pecado comenzó a deteriorarse. Y llegará el momento en que esta tierra colapsará. Ya los científicos le dan poco tiempo de vida. Si usted ve las noticias, no son muy buenas. Como decía nuestro pastor en la mañana, ¿qué será de nuestras generaciones? Porque no es que se habla de siglos a venir, se hablan de años a venir. No estamos hablando, mis hermanos, de grandes eras, estamos hablando de poco tiempo. Hablándolo así científicamente o viendo la naturaleza, su rumbo que lleva. Y si lo vemos por el ámbito espiritual igualmente. Las cosas están complicadísimas. Y cuando Isaías escribe, el profeta evangelista, se le llama así, por sus profecías y por
por su manera de anunciar sus profecías. Es uno de los, bueno, algunos estudiosos lo llaman así, el profeta evangelista o el príncipe de los profetas. Es bastante engrandecido en el ámbito teológico el profeta Isaías. Es bastante, su lenguaje es muy rico, es muy engrandecido. Si nosotros profundizamos en todo el conocimiento o toda su revelación que tuvo Isaías 750 años atrás, a él se le fue revelado el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Él trajo un mensaje de salvación, un mensaje de gracia, con mucha anticipación. Y es que como entrelazando la predicación del pastor en la mañana con la de hoy en la tarde, hombres que decidieron, hombres que se propusieron seguir el camino de la santidad, de la integridad, de querer agradar a Dios. Y esos hombres han vivido en la historia y hoy nos toca a nosotros. Deberíamos de ser nosotros también los que deberíamos de marcar nuestros tiempos. Las profecías, mis hermanos, de Isaías son muy citadas en el Nuevo Testamento, citadas por Jesús, citadas por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro. Profecías, mis hermanos, que han marcado el tiempo en que él vivió, hasta con la nueva Jerusalén, hasta con la nueva tierra, con el cielo nuevo y tierra nueva. Hasta ahí el profeta Isaías llegó anunciando lo que vendría. Y su mensaje, mis hermanos, de esperanza, su mensaje, hermanos, de cumplimiento de la palabra de Dios para aquel tiempo y para este tiempo, es veraz y se está cumpliendo. Lo que ya se cumplió en nuestro Señor Jesucristo y lo que se va a cumplir todavía, que fue profetizado por el profeta Isaías. Es un hombre, mis hermanos, que Dios lo llamó a ser ejemplo. Aún Dios lo usó en una manera ejemplar para ver o para avergonzar a la ciudad de Jerusalén, lo que vendría y cómo los llevarían cautivos si ellos no se arrepentían. En el capítulo 20 de Isaías dice que el Señor le dijo que se desnudara de sus ropas y se quitara sus calzados y anduviera así, para decirle al pueblo que así sucedería con los hijos de Judá, que así los llevarían cautivos, desnudos, como causa de vergüenza. Imagínense hasta dónde Isaías soportó o cumplió con la palabra que recibió del Señor para dejar un mensaje y que se cumpliera en el tiempo que tuvo que cumplirse. Entonces, ¿por qué le hemos titulado Viviendo los tiempos? Porque los tiempos, mis hermanos, son inevitables. Cuando vemos el esfuerzo de Isaías por predicar, anunciar el mensaje que venía de parte del Señor para el pueblo de Judá, porque él
Él estuvo en el reinado del sur, anunciando, profetizando. Y lo vemos, mi hermano, con cuánto celo y con cuánta pasión él predicó y anunció. Pero el pueblo pasó de largo. El mensaje de Isaías, al inicio, cuando él comienza a predicar, mis hermanos, fue recibido. Pero cuando el mensaje se vuelve fuerte y de arrepentimiento, el pueblo lo rechazó. No lo quiso más. No le dio más importancia a la palabra que venía de parte de Dios. ¿Y por qué le digo los tiempos son inevitables? Porque así como Isaías predicó en aquel tiempo, así se sigue predicando hoy en este tiempo, y la gente sigue su rumbo. La gente sigue su camino. La gente sigue, mis hermanos, en la misma rutina, como decíamos el domingo, entre trabajo y todos los quehaceres en el mundo para poder sobrevivir, y separando la vida espiritual, que es la que nos debe de mantener activos, la que nos tiene que mantener vivos, es la que más descuidamos por seguir las cosas materiales. Isaías, mi hermano, ¿cómo murió? Murió aserrado, cortado por un mismo rey de Jerusalén, de Judá. Su misma gente, mi hermano, no quiso escuchar más el mensaje. Entonces, esto es lo que sucede, y lo vemos cuando usted ve allá en el capítulo 11 de Hebreos. Habla de los que fueron aserrados, de los que vivieron en cuevas, porque también Isaías tuvo que irse a vivir en un tiempo a cuevas con otros profetas de su tiempo, porque no podía soportar más la maldad del pueblo. Él sentía que estar en medio de ellos le podía causar contaminación. Y por eso es que ellos huían a los desiertos, por eso es que ellos se escondían en cueva, por eso es que ellos se alejaban de los pueblos, porque ese estilo de vida no debe de agradar al cristiano. Yo le digo a mucha gente: ¿por qué no se va a vivir fuera de Milano? Ah, no, dice, es que acá en Milano está la vida. Acá se halla rápido trabajo, dice, acá se mueve uno rápido, se mete en la metro y hasta el otro lado. Yo viví 6 meses a Milano y no era vida para mí. Bueno, será por las zonas que viví, pero eso que pasa el tren y al rato la ambulancia, más hoy con el COVID, la policía, el vecino que grita, el otro que te toca arriba, y no tienes paz. Allá afuera, mis hermanos, donde yo vivo, solo pajaritos se oyen. Tanto así que tengo unos adentro. Pero es que somos atraídos por el mundo. Ese sistema nos atrae. Cuando ese sistema no tendríamos que abrazarlo nosotros como cristianos. Entonces le dije, los tiempos son inevitables. La cautividad, mi hermano, por mucho que Isaías lo profetizó y les dijo, no se pudo evitar. El mensaje de Isaías no fue
efectivo, no fue a sensibilizar al pueblo, no era un mensaje que venía de parte de Dios para ellos, que no fue escuchado. Sí, pero es que cuando ya no oímos con los oídos espirituales, cuando ya no vemos con los ojos espirituales, no percibimos el mensaje de Dios. Hay personas, mi hermano, que se van de la iglesia y usted se las encuentra después de 3, 4 días y todavía andan con el mensaje que recibieron. Y dicen, qué palabra la del domingo, qué palabra que recibimos. Ese mensaje llegó a mi corazón. Pero va a otras personas y se les pregunta, bueno, si yo les pregunto qué se predicó el domingo, muchos ya se les olvidó. Porque no le dimos importancia al mensaje. Porque no nos pareció un mensaje que venía de parte de Dios. Vemos solo al hombre y no vemos a Dios, que nos puede estar hablando a través de la persona que está predicando. Entonces el mensaje, mis hermanos, de Isaías fue un mensaje poderoso de anunciar la palabra de Dios, de anunciar los tiempos que venían. Pero el pueblo estaba metido en su ambiente, metido en la idolatría, metido en las fiestas religiosas, que no ponían más atención al mensaje, a los profetas de Dios. Y esto trajo, mis hermanos, un gran problema en todo el pueblo de Israel, no solo en Judá, sino que también Samaria. Lo que era el pueblo de Dios trajo un déficit, trajo un sufrimiento desde ancianos hasta los niños. Sufrieron el pecado causado por una generación que no quiso escuchar. Y esto sigue todavía. Esto seguirá todavía, mis hermanos. Hoy, ¿qué sucede? O sea, este mensaje se sigue predicando en el mundo, pero el mundo no le interesa. ¿Por qué? Porque se han violado las leyes de Dios. Porque ya no somos sensibles a las leyes de Dios. Porque ya no estamos atentos a la voz de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio 30. Porque cuando se violan las leyes, mi hermano, todo gira, todo da vuelta. Deuteronomio 30, del 11 al 20. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice, no es demasiado difícil para ti. Le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Dios envía a la persona y te lo entrega a ti. No tienes que ir al cielo, porque ya Dios te dejó el mensaje. Bueno, acá nos ha dejado el manual para que te vaya bien, para que no te pierdas. Dice, ¿a fin de qué? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Para que lo cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Acá es donde nosotros decidimos. Acá es donde nosotros tomamos
un camino. ¿Cuál es el que usted va a elegir? Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El libre albedrío que Dios nos ha dado. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo, dice el Señor. Mire, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Ahora, Israel, en el tiempo en que Isaías profetizaba, ya estaba sufriendo daños por las naciones vecinas. Había quedado Jerusalén o Judá, que pronto iba a ser también llevada cautiva. ¿Por qué? Porque habían violado las leyes de Dios, porque habían dejado los caminos del Señor, porque habían seguido dioses ajenos, porque estaban más interesados en la riqueza, porque maltrataban al pobre para enriquecerse ellos. Vea lo que dice en Isaías 5, 8, 12. Isaías 5, 8, 12. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Son preguntas que están ahí, tienen sus signos de interrogación. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y dice, y 10 yugadas, ¿le dije 8? Al 12. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes, dice, hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.
Esto, mis hermanos, es lo que estaba sucediendo. Más adelantito, versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresure su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ese es el mundo, mi hermano. Esa es la vida allá afuera. Que a lo dulce, que a lo amargo le llaman los hombres que tomaron cerveza. ¿Qué sabor tiene esa cosa tan amarga, no? Y la sentía dulce. Y la sentía buena. Y a todo lo malo, mis hermanos, le llamábamos bueno. Y el hombre se arrastraba a la mujercilla al oscuro. Y ese era el mejor ambiente para él. Y el pueblo de Israel siguió esas corrientes. Y el pueblo de Israel siguió las costumbres de los pueblos vecinos. Y la iglesia de hoy, de este tiempo, está siguiendo la corriente de este mundo. Porque dice que es la manera para ganar al mundo para Cristo. Hace poco yo acepté la amistad de un familiar que no lo quisiera criticar, no sé cómo vive él, pero dice que es cristiano. Y subió en su Facebook, le vi que decía el nombre a donde él se congrega: Centro Cristiano. Y yo seguí buscando a ver dónde encontraba el nombre iglesia, mas no lo encontré, sino Centro Cristiano. Porque hoy llevar el nombre de iglesia es muy antiguo. Llevar vestirse de una manera decente es muy a la antigua. Pero el Dios que predicamos, mis hermanos, sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. La gente está cambiando, pero nosotros los cristianos no deberíamos de cambiar. No podemos, mi hermano, cambiar. O sea, esta palabra sigue vigente. Este sistema de vida que acá está escrita para mi vida, lo debo de seguir. Esta es mi brújula. Si yo me salgo de lo que aquí está escrito, me voy a perder. Acá en Milano yo vine a conocer la Cartina. Hay un libro acá de Milano, donde especifica las vías, las zonas, que usted se tiene que pasar de una página a otra y tiene que saberlo leer de una página a la otra, conectarse con una con la otra. Pero si usted no lo sabe, usted se quedó sin destinación.
Tanto así que cuando uno comienza a trabajar de corriere, los que trabajan de corriere lo saben. Cuando uno comienza a trabajar de corriere, trabajo que lo puede terminar a las 2 de la tarde, uno termina a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque pasó horas perdido para llegar a una destinación. Y si nosotros no seguimos este camino que se nos ha sido marcado, Cristo va a venir y ni cuenta nos vamos a dar. El pueblo de Israel por eso fue llevado cautivo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se salieron del camino del Señor. Dejaron el camino del Señor. Los resultados que ellos tuvieron fueron desastrosos. Los resultados, mis hermanos, de haberse corrompido fueron de gran sufrimiento. Jeremías capítulo 3. Porque le dije, Samaria o Israel fue primero cautiva y después fue Jerusalén cautiva. Y Jerusalén, habiendo visto que Israel estaba siendo cautiva o estaba yendo por un camino equivocado, no reaccionó como muchos cristianos no reaccionan ahora al ver que otros se están perdiendo, cuando deberíamos de despertar. Jeremías, le dije, capítulo 3, versículos 6 al 15. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Vea cómo comienza el mensaje. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Vea cómo Dios, mi hermano, espera que el cristiano, las naciones o un pueblo se vuelva a Él. Pero no se volvió. Y dice, y lo vio su hermana, la rebelde, Judá. ¿Y qué hizo? Se apartó del camino de su hermana Samaria. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Así decimos, así dicen muchos cristianos. Pero si la hermana lo hace, dice. ¿Y por qué el hermano lo hace? ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? ¿No tienes el Espíritu de Dios que te redarguye de la maldad? ¿No tienes una guía directa de parte de Dios que te habla al corazón y te dice, tú no tienes que ser como ella, tú no tienes que ser como él, tú no te tienes que vestir así, tú no tienes que hablar de esa manera? Pero mire, y adulteró, dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Le dije? Hasta el 15. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios
has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Reconoce, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ve el amor y la misericordia de Dios, que a pesar que tanto como Israel como Judá siguieron la fornicación, el adulterio espiritual con las imágenes, con los ídolos, Dios le dice: vuélvete, regresa. Y lo que Dios hace con nosotros hasta hoy, mi hermano, esperando en que nos volvamos. Dios sigue esperando en que nosotros regresemos a las sendas antiguas, que dejemos toda religiosidad, que dejemos todo problema, mi hermano, religioso de nuestra mente, de argumentos equivocados, y que sigamos a Cristo, que es el blanco perfecto. Que Dios tenga misericordia, porque ¿qué tiempos esperamos? Así como en los tiempos de Isaías, así como en los tiempos de Jesús, así como en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿qué tiempos esperamos nosotros hoy? ¿Vendrán tiempos mejores? Estamos siguiendo, le dije al inicio, la tierra, el mundo lleva su curso a su destrucción. O sea, la ciencia, mis hermanos, ha querido y ha inventado tantas cosas para mejorar la industria, para mejorar la economía, pero con todo ese sistema lo que ha sucedido es que ha arruinado lo que Dios hizo perfecto. Se han creado, mis hermanos, esos huecos en el espacio, donde hoy los rayos del sol entran con más potencia para destruir a nosotros mismos. ¿Quién lo hizo? Dios. No, nosotros. Nosotros estamos causando tanto problema al mismo lugar donde vivimos. ¿Qué tiempo nos esperan? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos vendrán? Este capítulo 40, pero antes de pasar acá a la cita que tenemos, vea Romanos 11. Porque así como Jerusalén, o como Judá, así como Israel vio la mano dura de Dios, porque acá en el libro de Isaías, los primeros capítulos antes del 40 hablan del poder del glorioso Dios, del gran rey, del omnipotente. Pero del 40 en adelante habla de la misericordia, de la salvación que Dios trae para su pueblo. Pero en Romanos capítulo 11 también Pablo hace una comparación para nosotros, la iglesia, que debemos de estar muy alertas, porque no crea que la vamos a pasar como dice el italiano, sabe la palabra, ¿verdad? Romanos 11:11. Romanos 11:11 al 22. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Vea cómo comienza. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea,
que nosotros hayamos conocido a Cristo o la salvación. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, dice el apóstol Pablo, ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, ya que Pablo era judío, dice a los de mi sangre, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Somos nosotros. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hasta el 22 les dije, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también. ¿Qué? No cambia, hermanos, el principio tanto como para Israel, como para Judá, como para con nosotros. Dios es misericordioso, amoroso, no lo vamos a discutir, pero Él también es un Dios de justicia. Así es que ahora le dije, volvemos a Isaías. Hoy sí, vamos a entrar en la predicación. El versículo 40, el capítulo 40, versículo 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Le dije, los tiempos son inevitables. La cautividad no la pudo evitar Isaías. Siempre el pueblo fue llevado cautivo porque habían violado las leyes. Los resultados fueron desastrosos, trajo pérdidas físicas, materiales y perdieron todo. Ahora, así como para Israel, también a nosotros se nos llama la atención. Pero lo que el profeta Isaías está viendo acá en este capítulo es de una restauración más adelante. Está profetizando a tiempos por venir. Porque los tiempos, mis hermanos, que estemos viviendo nosotros pueden ser difíciles igualmente como para Israel, como para Judá. Tiempos de angustia, de persecución. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada hacia más adelante, que Dios vendrá por nosotros.
que hay consolación para nosotros, que hay esperanza para nosotros, que Dios no nos ha abandonado. Por eso dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. O sea, Dios, mi hermano, aunque tú estés pasando por momentos difíciles, Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Lo hemos visto el año 2020, lo hemos visto cómo Dios ha estado con nosotros, momentos difíciles, pero ahí estuvo la mano de Dios. Y este año estará con nosotros también, porque Él es fiel. Él es fiel, iglesia. Lo que tenemos que hacer también nosotros es permanecer fieles al Señor. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, hay oportunidades, mi hermano, hay oportunidades que Dios nos da. Si nos hemos desviado del camino, si hemos cambiado nuestro tiempo devocional, ya no es igual, si nuestra búsqueda ya no es igual, volvámonos. Dios es Dios de oportunidades. Pero que no te vaya a encontrar el Señor viviendo una vida desagradable. Si Dios te trajo hoy esta tarde y te dice que te vuelvas a Él, es porque te quiere restaurar. Es porque te quiere sacar de la mediocridad. Y le dice, versículo 2, le dice, vea, hablad al corazón de Jerusalén. Habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. O sea, esto es lo bueno de Dios, mi hermano, que nos da esas oportunidades. O sea, no está para tildarte y decirte, mira que ha visto, este es un problema que se da en los matrimonios. Que no, algunos matrimonios han tenido esta experiencia, pero que no la vayan a tener todos. Pero cuando hay una traición, ¿verdad? Es muy difícil y complicadísimo perdonar una traición, porque ese pensamiento de infidelidad es un ataque del enemigo que llega a la mente de la persona que fue traicionada. Aunque si la persona que traicionó dice, no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido y voy a hacer todo para que esta situación cambie, aquella persona perdió la confianza y le es difícil. Y pasarán los meses, pasarán los años, y ese pensamiento vendrá a su cabecita. Pero Dios dice que Él nos perdona y que nunca más se acuerda de nuestras transgresiones. No te las vives sacando. Dice que las echa al fondo de la mar. Vea cuánto es bueno nuestro Dios. O sea, un problema de nosotros los cristianos es que llevamos 15, 20 años en el evangelio y todavía le seguimos pidiendo perdón al Señor de nuestra adolescencia, de las cosas que hicimos antes de convertirnos al Señor. Si dice la palabra de Dios que las cosas viejas, pídele perdón al Señor de las cosas de los errores que cometes hoy. Pero no de antes de haber venido al Señor. Esos te los perdonó el Señor en ese día que tú le aceptaste como tu único y verdadero Salvador. Entonces en este versículo dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esta parte acá, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, algunos estudiosos la traducen así. Se recuerda cuando el pueblo de Israel iba a salir de la cautividad, que en los tindeles de las puertas rociaron sangre. Ok, cuando una familia embarcaba su casa, en el tindel de la casa se ponía una fotocopia del documento de que aquella casa había sido embarcada, y que la persona que había embarcado la casa se llevaba la otra copia.
Y esa copia regresaba al tindel de la puerta cuando la persona había cancelado su deuda. Entonces, en una parte estaba la de él y en la otra parte estaba la firmada por la persona que ya le había sido cancelada la deuda. Ahora, en esta parte dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cristo pagó por nosotros todos nuestros pecados. Y cuando fue cancelada esa deuda, no se quedó todo ahí, sino que también nos dio de su Espíritu para que permanezcamos fieles al Señor, para que nos ayude a vivir mejor en esta vida, a tener discernimiento del bien y el mal y no nos perdamos. Así es que por eso dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Recuérdese que estas son profecías que Isaías está escribiendo, que vendrán en tiempos futuros. Y como esta palabra, mis hermanos, no pasa, sino que vive en un tiempo absoluto, en un presente absoluto, hoy es para nosotros. Y el versículo 3 es vigente para nosotros. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro. Tenemos que seguir predicando a Cristo. Tenemos que seguir anunciando que su venida está cerca. Así como Juan preparó el camino para que Jesús viniera y trajera las buenas nuevas. Hoy usted y yo somos esos Juanes. En tiempos difíciles, en tiempos de sufrimiento, es allí donde viene anunciada la palabra de Dios. El tiempo en que Juan el Bautista, como decía el pastor en la mañana, él vivió, no eran tiempos agradables, eran tiempos muy complicados. Yo no sé si Juan hubiese preferido predicar en aquel tiempo o en este tiempo. Porque en aquel tiempo Juan iba por las calles y predicaba, entraba a los palacios. Oiga, ¿usted cómo lo van a dejar entrar al Palacio Quiche? Le caen los policías encima y a la cárcel lo van a meter. Ya no hay la libertad de poderse acercar a las plazas y predicar. Ya no hay esa libertad. Mire cuánto nos está afectando este sistema. El diablo trabaja fino, mis hermanos. El diablo tiene unas estrategias bien planificadas. La iglesia en este tiempo está sufriendo grandes daños. No podemos tener cercanía entre nosotros como hermanos. No podemos acercarnos a la gente allá afuera. No podemos ir a predicar allá afuera. Tenemos que usar nuevas estrategias. Tenemos que tener otro tipo de medios para llegar a las personas y llevarles el evangelio. Y Dios se va a glorificar. Pero es trabajo nuestro, mis hermanos, pedirle al Señor para que también nosotros vayamos y anunciemos las buenas nuevas. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero. Esto tiene que ver, mis hermanos, en que nosotros tenemos que preparar el camino, así como lo hizo Juan. Nosotros tenemos que preparar este tiempo, preparar nuestras vidas, para que Dios se glorifique al tiempo de abrir nuestra boca. Una oportunidad que tengamos, una palabra que Dios nos dé, va a ser efectiva en la persona. Pero debemos de preparar ese ambiente. Como decía el pastor, vamos y predicamos y nadie se convierte. ¿Por qué? Porque nuestro ser no está preparado para llevar la palabra de poder. El nombre de Dios es poderoso.
Y si usted lo dice con autoridad y con denuedo, Jesús es tu Salvador, la persona va a despertar porque el nombre es poderoso. Pero ¿de qué labio sale? Pero ¿cuál es la fuente que Dios usó para llegar a esa persona? Porque si no estamos preparados para anunciar esas buenas nuevas, vamos a caer mal allá afuera. Fíjese cómo el mundo, mis hermanos, está distorsionado. Ayer estábamos hablando con un muchacho y otro hermano de otra iglesia le dice: ¿y ahora cuándo te vas a hacer cristiano? Y le dice: ¿cuánto me pagas? ¿Cuándo te vas a bautizar? Le dice: ¿y cuánto me pagas, pues? Si tú me pagas, yo me hago cristiano, dice. O sea, ¿qué valor o a qué nivel tienen el evangelio? El evangelio, las buenas nuevas que nos han sido anunciadas, son para vida eterna y van respetadas, van cuidadas como tesoro para nuestras vidas. Entonces, vivir este tiempo, hermanos, sea difícil, sea complicado, es un tiempo transitorio, es un tiempo que va a pasar. Por eso los versículos que siguen dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir? Voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hoy estamos. Antes de iniciar el culto, me cayó un mensaje que se murió una tía en mi país. Y me dice mi esposa: ¿cómo estás? Y le digo: bueno, estamos de pasaje. Vamos a pasar por esta vida y un día nos veremos allá en el reino de los cielos. Sí, permanecemos fieles al Señor. Pero esa es la realidad de la vida. Somos como la hierba. Uy, hermanos, hay tiempos que es una belleza ver los campos, ver cómo florecen, cómo se reverdecen. Y acá el invierno es el más criminal para las plantas, porque las quema el hielo. En nuestro país las seca el sol. Y nosotros debemos de entender esto, que hoy estamos y que mañana fuimos historia. Ahora, de Isaías se habla y se seguirá hablando, porque él marcó la historia. Pero dígame, de los que murieron en el tiempo o de los que vivieron en el tiempo de Isaías, hay unos contemporáneos de él también que se recuerdan. Pero muchos de ellos, mis hermanos, los que eran ricos, los que tenían propiedades, los que eran de familias numerosas, ¿dónde está su historia? ¿Dónde quedó su mensaje? Isaías es recordado porque vivió para Dios. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros, iglesia? Que Dios nos dé la fuerza. Voy terminando acá.
Primera de Pedro 1, 23, 25. El cuerpo, mis hermanos, va a la tierra. Vivimos ese tiempo. Pero nuestra alma, nuestro espíritu es eterno. Y eso tiene que marcar la diferencia. Y eso lo debe de saber el mundo también. Lo que nosotros sabemos, que nuestra alma y nuestro espíritu van a dar cuenta delante de Dios. Debemos predicar esta palabra. Primera de Pedro 23, 25 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, vuelva al 23. Siendo renacidos, ¿todos hemos nacido de nuevo? Uy, ¿está convencido que nació de nuevo? Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra que se nos fue predicada. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar allá afuera, para que ellos puedan nacer también de una simiente incorruptible, para que puedan tener una oportunidad de parte de Dios. Por eso debemos de enderezar esos caminos, esas sendas, para que la palabra de Dios pueda llegar a las vidas que necesitan una oportunidad. Porque la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Póngase de pie. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, que nos ha dado la oportunidad a nosotros de conocer las buenas nuevas, de ser parte de esa nueva simiente incorruptible, por la predicación de la palabra que un día se nos predicó, que un día se nos anunció, y que el Espíritu Santo trabajó en nuestras vidas, regenerando nuestras vidas, cambiando nuestra mentalidad, sacando un corazón de piedra, poniendo un corazón sensible, poniendo un espíritu nuevo y soplando de su espíritu en nuestras vidas. Ahora, dad por gracia lo que hemos recibido por gracia, porque éramos inmerecedores de todo eso, pero Dios, en su amor y en su misericordia, nos ha dado ese gran tesoro. Y hoy es el tiempo, mis hermanos. Yo se los digo así, lo percibo en mi espíritu, que este año debemos de anunciar la palabra de Dios. Quizás lleguemos hasta el diciembre, hermano, en zona roja, pero eso no nos tiene que impedir predicar la palabra. Tú debes de andar tus folletitos en tu cartera, y por ahí en el supermercado, por ahí en el medio de transporte, por ahí en tu trabajo, predica. No te canses de predicar. No es que la iglesia no organiza el evangelismo, es que ya no se hacen campañas. Quizás nunca más se van a poder volver a hacer campañas evangelísticas.
Pero eso no quiere decir que no vamos a predicar la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces Isaías hizo campañas evangelísticas, pero su mensaje ha sido tan efectivo que todavía sigue llegando a las vidas. Así es que este es un reto para cada uno de nosotros, que este año, mis hermanos, de una de otra manera tú te vas a encontrar en una circunstancia que el Espíritu te va a indicar, te va a impulsar a hablar de Dios. No te niegues, no te niegues, porque Dios te dio esa oportunidad. Cierra sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra esta preciosa tarde. Los tiempos que estamos viviendo, Señor, son tiempos difíciles. En la historia, Señor, podemos ver tiempos difíciles que la iglesia ha vivido, pero de todos ellos, Señor, tú le has cuidado. Así como también tu pueblo Israel, Señor, vivió tiempos difíciles, pero cuando se volvían a ti, Señor, tú les perdonabas su pecado. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, así como a nosotros nos has cuidado el año 2020, Señor, es porque propósitos tienes para con nuestras vidas en este 21, Señor. Si tú nos has elegido, nos has guardado para este tiempo, Señor, es porque tú quieres usar nuestras vidas. No nos vamos a negar, Señor. No nos vamos, Dios mío, a esconder cuando tú nos llames, sino que vamos a decir, como dijo Isaías: envíame a mí, Señor. Que tu pueblo se prepare, Dios mío, espiritualmente. Que tu pueblo se prepare, Señor, a través del estudio de la palabra, para que pueda ser efectivo cuando tenga que anunciar, Señor, allá afuera tu nombre. Cuando tenga que hablar de ti, Señor, pueda hablar con denuedo, con autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Prepara a los jóvenes, Señor, en las escuelas. Prepara, Dios mío, esa mujer ahí donde trabaja, en familia, Señor, en esa empresa. Prepara a los hombres, Señor, ahí donde tienen relaciones con sus jefes, con sus compañeros de trabajo. Ahí, amado Dios, que puedan ser efectivos cuando hablen, cuando abran su boca, Señor, lo hagan con autoridad y lleven el mensaje de salvación. Es un tiempo de oportunidades, Dios mío, que tú estás dando a la humanidad, y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que despiertes ese espíritu en nosotros, ese deseo de predicar. Dígaselo al Señor. Comprométase esta tarde, iglesia. Prepárese para ese tiempo de evangelismo que vendrá este año. En cualquier momento el Señor que te va a usar, el Señor va a tomar el control de tu vida para que hables. Pídeselo al Señor. No pienses solo en ti. No busques solo tus beneficios. No busques solo bendiciones para ti. Trata también de bendecir a aquel que lo necesita. Cuando te encuentres enfrente de aquella persona indigente, aquella persona que está ahí tirada por la calle, que no tiene que comer, que no tiene que vestir, que tú le puedas ofrecer algo, que tú le puedas dar algo, que el Espíritu te ministre y que también le puedas dar el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús, Señor, pon esa sensibilidad en nuestro espíritu, Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo cuando veía a los leprosos, así como el Señor nos dejó el ejemplo cuando veía a los paralíticos, Dios mío, así que también nosotros, Señor, podamos accionar ante la dificultad que tiene la humanidad. Poderoso Dios, toca a tus hijos, Señor. Háblales a su espíritu. Tócales, Dios. Levanta ese corazón evangelístico, Señor. Levanta ese espíritu de evangelismo, Señor, en ellos. Yo no escucho su oración. Yo no escucho su oración. Los apasionados por las almas,
¿Dónde están esos apasionados por predicar la palabra? Clame, clame, clame esta tarde, clame, clame. Clame un minuto de clamor. Levante su voz. Comprométase con el Señor. Comprométase con el Señor. Abra sus labios, abra sus labios. Deje que el Espíritu Santo ministre su espíritu. No es que yo le emocione, no es que yo lo lleve a otro nivel emocional, no, que su espíritu se vivifique en la presencia del Espíritu, que usted pueda comprometerse con Dios personalmente y decirle: Señor, ¿en qué te puedo ser útil, Señor? Quiero vivir este tiempo, Dios, aprovechar este tiempo, Señor. Quiero ser como Juan, quiero ser como Isaías, quiero ser como aquellos jóvenes, Señor, que vivieron separados para ti, mi Dios, que cuidaron, Señor, su integridad, que se separaron del mundo, que no vivieron para el mundo, Señor, sino que vivieron para ti, para agradarte a ti, Señor. Y cuando era el tiempo en que tú te ibas a manifestar en sus vidas, te honraron con sus vidas, Señor. Así queremos ser nosotros, Dios, que en el momento en que tendremos que hablar, aún, Señor, el costo de nuestras vidas, lo podamos hacer, Señor. Que llevemos esa palabra, que anunciemos las buenas nuevas, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es tiempo de oportunidad. Iglesia, es tiempo de oportunidad de predicar la palabra de Dios. No tienes que verlo como un trabajo, no tienes que verlo como un deber, tienes que verlo como una oportunidad que Dios te da de poder anunciar las buenas nuevas, de poder llevar el mensaje de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, papá. Tuya sea la honra y la gloria. Que esta palabra, Señor, la lleven en su espíritu y que se recuerden en el momento, Dios mío, en que tú les indiques que tienen que hablar de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y